Amén. Eso quedó bello. Muy bien, mis hermanos. Sí, Colosenses 1. No, ahora vamos a empezar en el 15. En el 15, ¿verdad? Correcto, sí. Del 15, sí, del 15 al 23. ¿Ok? Del 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 23. Muy bien. Reconciliación. Muy bien. Vamos a empezar entonces, mis hermanos, porque todo lo que ustedes han dicho se va a reconfirmar en lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Ok? Así que vamos a empezar a asignar versículos bíblicos a ustedes. Le voy a pedir a mi hermana que lea, ¿ok? Usted va a leer los dos primeros versículos, ¿verdad? Del 15 al 17, ¿ok? Del 15 al 17. Y luego le voy a pedir a mi hermana Sonia, Hechos, capítulo 1, versículo 3. Lo van anotando, por favor. Hechos 1, verso 3, luego mi hermana Monín, Juan, capítulo 1, verso 18, Juan 1, 18, luego pedimos a Maritza Colosenses 3, 9 y 10, después le vamos a pedir a mí, Emily, Miqueas, capítulo 5, versículo 2, luego le pedimos a Magda, Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, ¿ok? Juan 1, 1 y 2. Luego le voy a pedir, allá a Heidi, a Juan, John 17, 5, ¿no? Juan 17, 5, ¿ok? Juan 17, 5. Y después, Diani, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Entonces nos vamos a enfocar en estos dos versículos, 15 hasta el 17, ¿ok? Vamos a oír entonces a mi hermana Aida, que tiene voz de locutora de radio. En el nombre del Padre. Perdón, Hebreos 1, 5, 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Ya. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Da las cosas que da las cosas, la que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Ok, hasta ahí está bien, porque era hasta el 17, ¿verdad? Bien, vamos a enfocarnos en los dos primeros versículos, porque ustedes han hablado muchísimas cosas acerca de Jesucristo en su vida personal, y la Biblia está reconfirmando lo que realmente es Cristo. Y esto es algo que a mí me impactó desde la primera vez que lo leí, porque se ve claramente la supremacía de Cristo por sobre todo. O sea, no sé si algunos me ayudan a algún sinónimo de supremacía. ¿Qué otra palabra podemos usar en vez de supremacía? Porque supremacía a veces suena medio fuerte, ¿verdad? La supremacía blanca que muchos hablan aquí, federalismo y todo eso, ¿verdad? Como liderazgo. La potestad. La supremacía, la potestad, o sea, Él es lo máximo de todo ser viviente. La inteligencia. Claro, sí, o sea, él está por encima de todo. Ojo, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Hijo de Dios. Pablo está dando una descripción. A ver, miren el versículo 15. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de Jesucristo? Descríbanme lo que dice Pablo. Con su propia palabra. ¿Qué es Jesucristo? La imagen. O sea, si vemos a Jesucristo, vemos a Dios. Ojo que dice del Dios invisible, porque el Dios es invisible. Dios es espíritu. Nadie ha podido ver a Dios, ni nadie podrá ver a Dios, porque Él es espíritu. Él se manifiesta de diferentes formas visibles, pero ese no es Dios. Él se manifestó en una zarza ardiente. La zarza ardiente no era Dios. Él se manifestó en una nube. La nube no era Dios.
Él se manifestaba de diversas formas para que el hombre, el ser humano, tenga por lo menos una visibilidad de qué significa este Dios. Que Dios existe, que es verdadero, pero no tiene cuerpo, no tiene hueso, ni tiene tampoco nada carnal. Estamos hablando del Padre, Dios el Padre. Pero en Jesucristo, en el Hijo de Dios, se manifiesta y dice que es la imagen del Dios invisible. Es interesante esto porque ustedes el día de hoy vamos a conocer de manera más profunda quién es Jesucristo a través de las Escrituras. Entonces tenemos a un Jesucristo que inclusive, ahora vamos a ver más adelante, que ya habitaba en la eternidad. O sea, no se llamaba Jesús todavía. Ojo, por eso que cuando el ángel le dice que lo llamen, cuando nazca, que le pongan el nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ese Dios eterno, invisible, ahora está con nosotros, en Jesucristo. Entonces, ¿quién puede tomar el lugar de Jesucristo? Nadie. Entonces, ¿qué estamos mirando en el 15? Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, estamos viendo que Él es supremo en todo. O sea, ¿por qué un creyente, o sea, en otras palabras, un creyente no debe despegar su mirada de Jesucristo? Amén. Aunque Jesucristo ya murió, resucitó, pero Jesucristo es parte de nuestra identidad cristiana y no podemos abandonar. ¿No? Entonces dice que, ahora, dice la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De toda creación, o sea, de todos los seres humanos, de todo lo creado, de todo, Él era el primogénito. El primero. ¿Qué quiere decir que era el primero? Él no fue creado. No había más ninguno. Y que Él no fue creado. Él ya existía. Como hijo ya existía, ¿no? Al lado del Padre. Entonces, ¿qué dice el versículo 16? Porque fueron creadas todas las cosas. Sí, cualquiera que me explique qué dice el 16. Todo fue creado por Él. Todo. Eso es tremendo, porque dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, cosas visibles, cosas invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué más? Para Él. Entonces, nada que ha sido creado, visible o invisible, deja de pertenecerle a Cristo. Aunque el ser humano ateo no quiera sentirse que Cristo es su dueño, eso no importa. Eso no deja de quitarle la propiedad que es Cristo, su ownership, ¿no? Todo es del Señor. Aunque los ateos no lo quieren reconocer. Y eso no hace, y eso no tira abajo la doctrina de la supremacía de Cristo. No la tira abajo. El hecho de que las personas no creen no quiere decir que Cristo no existe. Pero Cristo está por sobre todo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Él, por medio de Él, o sea, no es que Jesucristo haya hecho las cosas. Es el Padre que lo hizo, pero por medio de Él. Porque ¿a quién le ha dado el Padre la autoridad de todo? A Jesucristo. Entonces, nadie puede desligarse de esa verdad, por más que la niegue. Y nosotros cuanto más orgullo debemos tener de saber que le pertenecemos a Cristo. Amén. ¿No? ¿Qué sensación le da a usted o qué le provoca a usted saber esa verdad? De que Él está por encima de todo, de que Él, o sea... Seguridad, de que eres lo máximo, Alegría, gozo de todo. seguridad, alegría, Gozo, paz. Y si, claro, porque si Él ha muerto en la cruz del Calvario, siendo dueño de todo, para que los llamados y los predestinados y los elegidos vengan al reino, ¿qué mayor seguridad que la que tenemos en Cristo? Si Él es dueño de todo. Amén. Él domina todo, controla todo. Por Él se hizo y para Él, dice la palabra. ¿No? Entonces, tenemos tendencia todos, a mí también me pasa, a veces de separar, ¿no? No, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero aquí nos estamos dando cuenta de que ni el Padre se separa de su Hijo, ni su Hijo se separa del Padre, ni la Biblia lo separa.
Amén. Porque tanto Dios Padre es Cristo y Cristo es Dios y Dios es Cristo. Amén, mi hermano. Sí, pastor, yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Cuando leemos, ¿verdad? Que todo fue hecho por él, para él. Esto tiene que ver porque el reino es de él, porque este va a ser su reino cuando él venga. Él es el Rey. El rey. El que va a venir no es Dios Padre. Sí. El que va a venir es Jesucristo, que es el mismo Dios y que es la Santa Trinidad. Este va a ser su reino. Porque va a venir en carne y hueso, glorificado pero en carne y hueso. Como hemos estado viendo en Apocalipsis, ¿no? Esa boca que sale una espada por el filo. ¿Y qué? No, ay Dios mío, va a ser algo tan impactante que que la espada de doble filo, su verdad. Él va a seguir hablando su verdad. Es la verdad. Claro, o sea, entendemos cómo todo se centra en Y Jesucristo. que tenemos, como dice, acabamos de leer, que es la imagen de Dios mismo, es la que nosotros tuvimos la bendición de ver, pues es a Él a quien esperamos. O sea, es Dios mismo, pero en Jesucristo. Incluso al día de hoy hay ese problema de saber físicamente cómo era, ¿no? Porque en Europa, cuando recién estaba en el tiempo del arte, ¿verdad? En todo su apogeo pintaron a Jesucristo de pelo rubio, ¿verdad? De ojos azules, ¿verdad? Delgado, ¿no? Toda una imagen encantadora, ¿no? Pero Isaías dice que no hay nada agradable ni siquiera físicamente en él. Puede ser de repente de piel morena, porque se sabe que en aquellos tiempos, ¿verdad? En Palestina, o sea, podemos ver que era un hombre que físicamente no atraía a nadie, en un sentido de agradable físico, ¿no? Pero para que veamos que tenemos que hacernos una imagen. Pero se distinguió en esa. Parece que era rubio. Claro, dicen que era Y rubio. ahí está un bonito De repente rubio de era, Galilea. claro, pero por eso digo, todo depende, porque también las investigaciones históricas también hablan de que posiblemente era de piel morena, también. O sea, no hay que descartar esas posibilidades, ¿no? Isaías dice que es de pelo blanco, ¿verdad? También No, ya tiene- Apocalipsis habla de un Cristo glorificado, ¿no? Por eso, Pero en fin, entonces para que ustedes vean que lo físico no es lo importante. nada Lo que- importante es quién es Él Amén. para nosotros. Bueno, ¿qué dice en Hechos capítulo 1, versículo 3? Que empecé a designar lecturas. A ver. Espérese, deme un segundo. Hechos 1, 3. Hecho 1, 3, 3, 3. Ok. Sí, mi hermana Sonia, usted lo lee. Ah, el mío era hebreo. La hermana Sonia lo va a leer. Yo Ya, iba a coger el de eso. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿El 4 también? no, el 3 nada más. Estamos hablando de un Cristo que resucita y aparece a muchos, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de un Cristo que aparece, de pronto cruza la pared. Por eso digo, tiene unas características, tiene unos atributos que no lo tiene cualquier ser humano. ¿No? Exacto. Juan 1, 18. 18 dice tanto como: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto. Juan está diciendo, el mismo que escribe Apocalipsis, está diciendo que a Dios nadie lo ha visto. Pero en Cristo Jesús, en Él se ha dado a conocer Dios Padre. O sea, ellos podían, por eso que Jesús le dice a sus discípulos, o a los judíos, le dice, si me ven a mí, ven al Padre. Ustedes quieren señales, quieren todo, pero si me ven a mí, ven al Padre, ¿no? Y esa es una de las cosas que debemos mantener. Entonces, mientras que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios, ¿verdad? Pablo dice que Jesucristo es la imagen exacta de Dios. Amén.
Nosotros somos imagen de Dios, pero el pecado ha fracturado esa imagen, ¿no? Es como cuando los lentes estamos viendo medio borroso, ¿no? Está la imagen de Dios ahí. ¿En qué sentido? Está la imagen, no es que somos dioses. Y eso es lo lamentable de algunos predicadores que dicen que somos dioses, ¿no? Que cada uno de nosotros somos un Dios. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué interpretación más absurda, ¿no? Pero, ¿en qué se refiere que somos semejanza de Dios? En que Él ha dado ciertos atributos comunicables a los seres humanos. Por ejemplo, ustedes tienen un tiempo de ser bondadosos. Tienen su tiempo de ser misericordiosos. Tienen su tiempo de amar. Todos esos son atributos de Dios. La bondad, el amor, la misericordia. Que el Señor ha puesto en nosotros, en nuestra humanidad. El ser más perverso, de repente ama a su madre, ¿no? Aún siendo perverso con los demás. ¿Por qué? Porque está la semilla, esa esencia. A eso se llama creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Jesucristo, que no fue creado, Él es la imagen perfecta de Dios. Porque en Él no hay pecado. En Él no hay imperfección. Él tiene los mismos atributos. Hemos estado viendo en Apocalipsis que Él tiene los mismos atributos de Dios. El mismo poder. ¿Verdad? Él puede hacer lo mismo que el Padre. ¿No? Entonces, esa es una de las cosas que resalta aquí. Aunque la imagen de Dios está nublada en los hombres por causa del pecado que empezó en Adán, esa imagen es renovada en el proceso de santificación. Nos vamos renovando. La imagen que se había perdido al principio, que estábamos sin Cristo, ahora se va renovando. Va llegando a un punto en que ahora sí amamos como Dios quiere que amemos. Ahora sí mostramos bondad para la gloria de Dios, ya no para nuestra gloria. Ahora hacemos cosas que glorifican al Señor. Y ya no lo hacemos para que nos exalten a nosotros. Ahí es que vemos que se va renovando. Por eso que dice Colosenses 3, del 9 al 10. Dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Amén. Vamos renovando, o sea, vamos acercándonos más a lo que era el original, ¿no? Vamos abandonando esa imagen de pecado distorsionado por el pecado, pero ahora nos vamos acercando más a lo que hemos sido llamados, ¿no? A presentar lo que es la imagen de Cristo en nuestras vidas. Bien, entonces hemos hablado que Él es la imagen del Dios invisible, versículo 15, ¿verdad? En el versículo 15 se habla y también habla que es primogénito de toda creación. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces estamos hablando que la Biblia nos narra una verdad de Jesucristo. En cualquiera de los libros vemos que no hay contradicción. Miqueas, siendo un profeta, está revelando esa profecía acerca de Jesucristo, ¿no? De que Él es el primogénito de todo. ¿Qué dice Juan 1:1 y 2? La palabra dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Entonces, ya todos sabemos que el verbo era Cristo, ¿no? Ahora, inclusive en lo del verbo, ¿por qué usa la palabra verbo? En el original griego usa la palabra logos, ¿no? Porque logos también significa verdad, ¿no? De lógica. Logos viene de la palabra lógica. El logos, ¿no? La verdad. Entonces, cuando habla el verbo y usemos la gramática, usted no puede dar una oración que tenga sentido si usted no usa el verbo, ¿no? Usted no va a decir yo pizza. ¿Qué me quiere decir yo pizza? Yo pizza mami, yo pizza mami. What are you talking about, yo pizza mami? Yo como pizza mami, yo quiero comer pizza mami,
Yo amo la pizza, ¿verdad? ¿Se da cuenta? El verbo no puede dejar de estar en una oración para que tenga sentido. Entonces, la vida cristiana sin Cristo no tiene sentido. No tiene sentido, amén. Él es el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Entonces, estamos hablando de que el Hijo de Dios, no Jesús, o sea, recuerden esto, es importante saber esto. No es que Jesús existía desde la eternidad. Jesús es un nombre al que se le pone cuando Él nace como criatura, encarnado en nosotros. Pero el Hijo de Dios siempre existió. Estuvo en la eternidad. Entonces, como Hijo, exacto. El primogénito de todo. Por eso dice, el primogénito de todo. Él viene al mundo a encarnarse en un ser humano, enviado por el Padre. Ahora entonces el Padre ordena a través del ángel que lo llamen Emmanuel. Y después, a través de los idiomas, Jesucristo, Yeshua y Jesús y todas estas cosas. Nosotros le llamamos Jesús. Nosotros los hispanos nos encanta poner a nuestros hijos varones Jesús. El americano no le gusta mucho poner Jesus a sus hijos, ¿no? What's your name, Jesus? No lo llaman Jesus, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas importantes que tenemos que ver, ¿no? Él ya existía como Hijo de Dios, pero al encarnarse en hombre, ahora es Jesús o Jesucristo, ¿verdad? Sí, todavía mi hermano. Ya que estamos hablando de esto, ¿verdad? Que nosotros hemos estado haciendo reflexiones de la primera venida y segunda venida de Cristo. Y entonces, Cristo es el crucificado, Jesús es el que viene. No, es el mismo. Es el mismo. Porque hubo una conexión. Claro, por eso. Una conexión de la Sí, no, es el mismo. Es el mismo Claro. Cristo. Y él se proviene como Jesús. Y entonces, y esa es la reflexión. Claro. Después me quedé. No, por eso, no hay que enredarnos mucho en cuestiones de los nombres, sino simplemente yo hago la aclaración para que sepamos que el que existía desde la eternidad es el Hijo de Dios, o el Dios Hijo. Claro, pero ya cuando viene, claro, ahora inclusive podemos entrar para los judíos era necesario el idioma, porque recuerden que los hebreos se identificaban a través de los nombres. Es como ahora nosotros ponemos nombres porque suena bonito, porque está de moda, ¿verdad? Pero en los tiempos aquellos, en los hebreos, no ponían nombre por poner, sino porque eso iba a identificar a esta persona, ¿no? Por eso que vemos muchos nombres como María, ¿verdad? Como José. Entonces, no era cualquier cosa, o sea, es difícil para nosotros entender en la totalidad porque vivimos en una cultura. Nuestra mente está adaptada a una cultura diferente. Claro, pero la de ellos era esa situación. Por eso mismo, no hagamos separaciones por el hecho de nombres. Era simplemente la aclaración de quién estaba en la eternidad. Bien, seguimos entonces. Quiero decir que Dios Hijo, antes de mandarlo a la tierra, sabía que existía. Lo llamábamos. O sea, ¿lo llamamos en qué sentido? ¿Qué nombre? Oh, el Hijo de Dios. Por eso la Santa Trinidad. ¿No se le pone entonces Jesucristo el nombre? Ya Jesucristo es ya siendo en la tierra, ¿verdad? Claro, ya siendo en la tierra. Claro. El nombre que se le da antes de mandarlo a la tierra. Claro. Acuérdense que el nombre que le dan es Emmanuel. En la tierra, que viene siendo Jesucristo, Hijo. Claro. La pregunta mía es, ¿qué nombre se le da? No, el nombre. Antes de mandarlo. Antes es el Hijo de Dios. Más nada, sin nombre. Claro. O sea, un nombre. Pero recuerden que incluso el Cristo ya es latín. Ya el Imperio Romano lo reconoce como Jesucristo, ¿verdad? Por eso mismo, Jesucristo en realidad no es el nombre, no es un nombre, digamos así, bautizado por Dios, ¿ok? Porque Él era Emmanuel para los hebreos, Él vino para los judíos, ¿verdad? Era Emmanuel, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mandato de Dios. Le dice al ángel que le ponga como nombre. ¿Por qué le tiene que poner un nombre? Porque no tenía nombre. Era el Hijo de Dios, claro. Entonces viene a la tierra, ahora el ángel le da la orden específica, ¿no? Pone Emmanuel,
Dios con nosotros. Pero el Imperio Romano y toda la influencia de la cultura greco-romana empieza a influir el idioma, ya se habla inclusive no solamente el griego, con los romanos empieza a entrar ya lo que es el latín. Por eso que a mí me encantó la película de la Pasión de Cristo hecha por Mel Gibson, porque él trató de hacerlo lo más original posible. Y ustedes ven a los romanos hablando en latín, ¿no? Exacto, ¿no? Y Jesús hablando a veces en arameo y a veces en hebreo. Interesante eso, para que veamos cómo era el asunto en el momento. Sí, que hasta cuando Dios, el ángel se le aparece a María y le dice, llámalo Emanuel, Dios con nosotros, ahí mismo te dice, soy yo mismo. Exactamente. O sea, porque no tiene identidad, es invisible igual que el Padre. Por eso es interesante ver que el nombre no era puesto por poner. Ajá. ¿No? Dios manda a su hijo, al hijo de Dios, envía a la tierra y tienes que ponerle este nombre para que ellos entiendan que este nombre significa Dios con nosotros. Amén. ¿No? El Dios mismo con ustedes. Tiene un propósito. Pero es tremendo, ¿no? Así que hay muchas cosas más que podemos profundizar. Vamos a continuar. Juan 17:5. Seguimos hablando de los primogénitos, ¿no? Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ay, Dios mío, qué lindo. Vuélvelo a leer, por favor. Y ahora, Padre, glorifíqueme en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Amén. Claro. Glorifícame, ¿no? Padre, con la existencia que tuve antes contigo, ¿no? Qué tremendo. A veces pasamos desapercibidos esas cositas, ¿no? Por eso es bueno ir con detalle. Por eso es bueno estar en estos círculos de estudios bíblicos, porque vamos con detalle. El mismo Jesús declarando que Él tenía la gloria ya, desde antes. Es el Juan, capítulo 17, versículo 5. Bien, muy bien, hermano. Sí, porque de repente leyó, pero léalo a ver, 17:5. Ahora tu Padre, dame justo a ti la misma gloria que tenía a tu lado desde antes que comenzara el mundo. Claro, significa lo mismo, si no me he dicho un poquito diferente, ¿no? Claro, por la traducción. Bien, entonces ya hemos visto la supremacía de Cristo sobre la creación. Él ya existía desde antes. Ese es el Cristo que ustedes tienen. Es el Cristo que tengo yo. Una cosa que sabemos que él existía. En un pasaje dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos, está hablando de la otra persona. Amén. Bueno, mi hermano, lo felicito. Ya, el próximo miércoles usted da la clase de Biblia. Good job, good job. Amén. Bueno, pues entonces sigamos. Sigamos con esto de que Él es supremo en la creación, ¿verdad? Por medio de Él y para Él, dice. ¿Y por qué? Era el favorito del Señor, es de Dios. Era el favorito, el unigénito, el primogénito. Ustedes, cuando nace su primer hijo, ¿cómo se ponen las madres? ¿Ah? ¿Verdad? La abuela, las tías. Es el sobrino favorito, es el nieto favorito. A mí me acostumbraron así porque yo fui el primero y me hicieron daño, ¿verdad? Me hicieron daño por engreírme demasiado. Por eso a veces Trini me dice, tú pareces mi hijito, ya, deja. Porque he estado tan acostumbrado a estar protegido, ¿verdad? Mi abuela, el primer nieto, imagínense. Ahora, ojo que voy a decir una confidencia, mamá, si estás viendo ahí el video, ¿verdad? Mi mamá y mi abuela estaban embarazadas. Juntas. Sí, mi abuela estaba embarazada y mi mamá también. Mi tío nació unos meses antes, ¿verdad? Mi tío Ever, que ahora vive en Newark, New Jersey. Y yo nací unos meses después, pero las dos estaban embarazadas, ¿no? Entonces, lo interesante era de que mi abuela, yo siendo el primer nieto, mi abuela a veces me daba más cariño que a su propio hijo, que era el cuarto ya, el quinto era, pero yo era el primer nieto. Entonces tenía eso, ¿verdad? Mis tías, yo era el primer sobrino, y yo, entonces, primero en todo, el primogénito. Por eso digo, le entiendo a Dios, ¿no? Cómo daba tanto cariño a Jesucristo, ¿no? Por todo al primogénito.
Él es el medio. Claro, Él es el medio, Él es el objeto para la creación, Él es el que sostiene la creación, ¿verdad? Así como sostiene la nueva creación en nosotros también. Entonces, a Él no se le ha dado todo por gusto, a Él se le ha dado todo para que Él lo sostenga. O sea, Él aún ahora mismo está en el trono, glorificado, va a regresar como rey, pero Él sigue sosteniendo, porque si todo fue para Él y por Él, y con su propia vida ha comprado lo que le pertenece, hasta la creación va a ser renovada cuando Cristo vuelva, porque era de Él, le pertenece a Él. Entonces eso nos debe servir cuando hayan ciertas ideologías y ciertas cosas que hablan del mundo, ¿verdad? Vamos a cuidar el mundo, estamos de acuerdo en eso. Pero cuiden el mundo, pero entréguenselo a su dueño, que es Dios. ¿No? Ustedes quieren cuidar el mundo, pero para ustedes. No, cuiden el mundo, pero porque ustedes viven y existen para cuidar lo que les pertenece a Dios. Reciclen. Claro, reciclen, muy bien. Reciclen, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Para que cuiden el mundo. Exacto. Entonces, Hebreos 1, 2, 3, ¿qué dice? En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo, ese es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Amén. Y todavía hay ideologías, ¿verdad? Que le dan el poder a los ángeles, ¿verdad? Hay ciertos grupos que mucho creen en los ángeles y están adorando a los ángeles. Otros simplemente son panteístas porque se van a los montes, ¿verdad? A hacer sus meditaciones y adorar. Pero el detalle es esto. ¿Ante quién están adorando? O sea, abrazan tanto, aman tanto al árbol que se olvidan del Creador. Por eso digo, abracen, y es verdad, los japoneses hacen eso. Los japoneses abrazan un árbol porque dice que dejan ahí todas sus malas energías y el árbol lo recoge. Bueno, pero se olvidan del Creador. ¿Por qué no abrazan a Jesucristo antes de abrazar al árbol? Porque no conocen esta verdad. O si la conocen, no les importa. Entonces, a eso llega la humanidad, ¿se dan cuenta? La humanidad busca cualquier medio para adorar, para sentirse bien, recoger buenas energías, lo cual está bien, pero no se olviden de quién es el dueño de todo, ¿no? Por eso que tengamos cuidado en algunas cosas que aparentemente son buenas, pero hágalo como un deporte para que se sienta bien. Pero si Cristo dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, entonces, ¿qué mejor meditación, qué mejor tranquilidad sentarnos a meditar en Jesucristo? ¿No? Entonces, lo demás está bien. Por ejemplo, el yoga, el kung fu, el karate, todos esos deportes se entiende que es para mantener una estabilidad emocional, para mejorar, sacar todas esas cosas que a uno lo presionan y lo dominan. Pero está bien. Pero no se olvide de quién es el verdad, el que realmente hace la transformación. Exactamente, ¿no? Por eso que debemos ser cristianos, que no es que nos vamos a aislar de todo. No se trata de aislarnos. Porque tarde o temprano, aún aislado, vamos a tener problemas nosotros mismos. Porque el problema el problema no se resuelve buscando cosas externas. El problema se resuelve descubriendo en mi interno qué es lo que me pasa. Amén. Y la comunión con Dios mejora esa situación. Entonces, eso queremos reconocer. No somos una iglesia que condena al mundo, que todo lo del mundo es malo. Por supuesto hay cosas buenas y cosas malas. Pero no se olviden que el dueño del mundo es el Señor. Y yo quiero compartir algo también porque también en nuestro diario vivir, cuando estamos en intimidad con Dios, el mismo Espíritu Santo nos redarguye. Nosotros tuvimos una situación precisamente el Día de la Madre, por unos desacuerdos de que este me dijo, aquel me dijo, pero la persona principal era quien mandaba para que, por ejemplo, Sonia le decía a la hermana, ven y dime a mí. Era como el intermediario.
¿Qué pasa? Que se formó un bayú. Entonces, ¿qué pasa? A mí primero porque es el Día de las Madres. Segundo, porque uno contra, si yo no he dicho, es que la información no llegó como correspondía. Ok, pero ¿qué pasa? Que después yo me quedo como con esa cosa que le da uno, dice al pastor, que le sale la vieja criatura a uno, el indio. Y yo me El monstruo. Y sabe que el Señor me confrontó con eso en nuestra vida diaria. Porque hay veces que nosotros vamos y delegamos en otro y en otro cuando debiéramos de ir primero donde Él. Cuando nosotros llegamos primero donde el Padre, los demás vienen por añadidura. Y así mismo nos enfrenta a cada situación que vivimos en la carne, nos lleva a compararnos en lo espiritual y nos ayuda a reflexionar y a corregir muchas cosas. Bien. Gracias, mi hermano. Buen testimonio. 18, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? A ver, ¿quién lo interpreta? ¿Qué más nos dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a los colosenses? A ver, 18. Y el que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Amén. Amén. Y Pablo está muy serio en eso, porque Pablo le dice a los colosenses, ojo, que Cristo es la cabeza del cuerpo, y ustedes son el cuerpo, porque ustedes son la iglesia. La pregunta es, ¿de verdad en estos tiempos todas las iglesias tienen como cabeza a Jesucristo? No. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, no podemos desligar esa verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Ahora mismo ustedes no podrían leer, ni podrían mover las manos para escribir como mi hermana Sonia, no podrían tener movimiento corporal si el cerebro no está funcionando. Amén. Entonces, ¿cómo una iglesia puede funcionar sin la cabeza que es Cristo? Funcionará como un club social de repente. Funcionará como un grupo de los amigos del pastor, ¿verdad? Los elegidos del pastor. O será de repente, pues, ¿quién es la cabeza? La cabeza es el pastor, su suegro, su suegra y todos ellos. Entonces, ¿de qué iglesia estamos hablando? Por eso es importante que el pueblo de Dios entienda quién es Jesucristo. Porque si Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo no puede moverse como le da la gana si no es dirigido por la cabeza, ¿y cómo nos dirige el Señor? Con su palabra. Aquí está el modelo de cómo debe ser una iglesia. Hoy nos está diciendo en este libro de Colosenses que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cada vez que ustedes tengan oportunidad de visitar otra iglesia, pregunten quién es la cabeza. Y de seguro que van a sacar al pastor rápidamente. Pastor, ven aquí. Te presento a la cabeza de la iglesia. No. Por eso yo trato, y no es pecar de arrogancia, ni de exceso de humildad. El pastor se le está dando de muy humilde. No, es que es la verdad. La iglesia Comunidad de Fe no es del pastor Palacio. Es la iglesia de Cristo. Y por eso que seguimos subsistiendo como estamos, sin dejar de decir la verdad. Entonces, esa es la cuestión que toda iglesia debe llamar la atención, ¿no es cierto? Bien, ya hemos visto que Cristo es supremo en la creación. Él es el primogénito de todo. Él existió desde antes. ¿En qué más es supremo? Vamos a leer los versículos del 19 al 23. Ahora le voy a dejar a mi hermana Sonia, que va a leer del 19 al 23. Déjenme darles otros versículos más. Mi hermana Monín, Colosenses 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Vamos por ahí, Maritza. Romanos, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Luego vamos a leer 10 al 12, después del 15 al 17. ¿Ok, mi hermana? El mismo capítulo. A ver, Meli, Romanos 3:23. Luego seguimos con Magda, Romanos 5, del 15 al 17. Pero eso no lo va a leer. Perdón. Romanos 8, mi hermana Magda. Romanos 8, versículo 21. Romanos 8, 21. Sí, luego entonces le damos a Heidi, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13. ¿Ok? Del 10 al 13.
Luego le damos a Diani Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21. Sí, del 19 al 21. Y entonces Ángel, Salmo 5.5. Salmo 5.5. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál fue el de Diani? El de Diani fue Romanos, no, Juan 3, del 19 al 21. Muy bien, estamos bien. A ver, leamos entonces qué dice del 19 al 23. Colosenses, voy a leer la nueva versión internacional. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Amén. Amén. Entonces lo que vemos ahí en todos esos versículos ahora es la supremacía de Cristo, sobre todo en la redención. Recuerden lo que es la palabra redención: redimido, redentor, alguien que ha pagado la deuda. Ya no debemos nada si hemos creído en Cristo. Ya ante Dios Padre no debemos nada, porque Él ha tomado nuestros pecados y lo ha tirado al fondo del mar. Esa realidad de nuestra esencia de pecado, del pecado original, ya ha sido perdonado y ha sido librado por Dios. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Bien, entonces mis hermanos, aquí estamos viendo que Cristo en toda plenitud, ¿verdad? Que Él es el que ha dado la redención. Ahora, el versículo 20 debe llamarnos la atención, porque dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Por qué tenemos que reconciliarnos? ¿Por qué existe la reconciliación? ¿A qué se debe que haya una reconciliación? ¿Qué hubo antes? Tiene que suceder algo que no estaba de acuerdo. Hemos pecado. ¿Por qué ustedes se reconcilian en algún momento como matrimonio? ¿Qué pasó antes? Todos los días. Bueno, todos los días. Muy bien, hermano. Hay que practicar la reconciliación. Todos los días es muy bueno. ¡Qué campeón! Porque tenemos que volver. Claro, pero claro, y Pablo está diciendo que en Cristo, ¿quién se ha reconciliado con la creación y con todo lo que existe? Dios Padre. Porque dice: y por medio de Él, desde el 19 dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. O sea, Cristo tiene toda la plenitud de Dios Padre. Número 1. Luego dice: y por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Cómo ha reconciliado Cristo todo? ¿Haciendo qué? La paz mediante la sangre que derramó en La sangre de la cruz. Porque sin ese sacrificio no hubiésemos alcanzado el perdón. Claro. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios, dice Pablo. Éramos enemigos de Dios. Y Dios tiene un problema. Porque si nosotros éramos enemigos de Dios y nosotros no podíamos alcanzar la reconciliación por nuestra propia cuenta, o si no, nos vamos a la cruz todos ahora mismo y nos crucificamos. Pero ni aún crucificándonos podemos pagar nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Porque ya somos pecadores. Porque lo que está en la cruz es un pecador. Pero no tiene que ser uno perfecto.
Como el animal perfecto, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Entonces tiene que ser un animal perfecto, sin mancha, sin que no esté cojo ni que le sobre un dedo, ¿verdad? Un animal perfecto. Entonces, como nosotros no somos perfectos, supongamos que ninguno aquí es cristiano, y como no somos perfectos, aunque vayamos a la cruz, no podemos pagar por nuestros pecados. Porque tiene que ser un animal perfecto. Jesús era el perfecto. Jesús se subió a la cruz. Jesús murió en la cruz. Ahora, ¿por qué Jesús pagó en la cruz? No solamente por su perfección, sino que Él cargó con el pecado del mundo y Él se hizo pecador. Por eso que el Padre le quita la mirada y por eso que el Padre lo abandona. Porque Dios no puede estar donde está el pecado. Y si Dios está aquí con nosotros, es por la sangre de Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta cómo funciona esta verdad bíblica? Entonces, las personas podrán hacer todas las cosas hermosas en este mundo, pero eso no es el camino de salvación para las personas que no están en Cristo, ¿no? Todavía tienen esa idea, ¿verdad? Hay que hacer las cosas buenas, porque el cielo se va a abrir, pero si tú eres bueno en la tierra. ¿No nos dicen eso acaso? Hay personas que dicen, no, mientras yo soy bueno, mientras yo haga cosas buenas, yo no necesito a Cristo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Es más, la Biblia de ellos también dice lo mismo. También tienen Juan, también tienen el Evangelio de Juan, pero no lo entienden así, porque el camino de salvación no es Cristo solamente. Es más, no necesitamos a Cristo. Yo lo puedo hacer, yo puedo construir mi camino de salvación. Y muchos como esas personas que piensan así, de ahí nacen todo este tipo de herejías, ¿no? De que hay que ser bueno para alcanzar el cielo. Pero si no eres bueno, porque ya eres un pecador, naciste con pecado, no eres bueno. Harás cosas buenas, porque todavía queda la esencia, la imagen de Dios, ¿verdad? Semejanza, imagen de Dios, bondad, amor, misericordia. Pero solo Cristo es el que nos puede amistar nuevamente con Dios. Reconciliar, o sea, Cristo es el medio para que Dios mismo se reconcilie con nosotros, con los que todavía no están en Cristo. Son enemigos de Dios. Ellos no se dan cuenta, no lo reconocen, no lo saben, pero Dios los ve con enemistad. Todavía son objetos, como dice la Biblia, de la ira de Dios. No les ha caído todavía la ira de Dios, pero son objetos de la ira de Dios. Solo Cristo nos puede librar. Entonces, ¿se dan cuenta de todo lo que Cristo nos ha librado? Entonces, hay que seguir orando para que siga librando a los demás. Seguir orando para que el Espíritu obre en eso, ¿no? Entonces, se necesita una reconciliación porque Adán y Eva provocaron esa enemistad con el pecado, ¿verdad? Y eso provocó la enemistad de los seres humanos con Dios. Entonces, ¿qué dice Romanos 5, 10, 12, después del 15 al 17? Ya estamos terminando. Sí. Romanos 5, 10, 12 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Del 15 al 17 dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para nosotros. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida
por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. La pregunta del millón. Aleluya, qué bello. La pregunta del millón. ¿Fue el hombre que se reconcilió con Dios o Dios con el hombre? Dios con el hombre. Explíquelo. ¿Por qué dice usted Dios con el hombre? No, aquí es libre para todos. ¿Es el hombre que se reconcilió con Dios o es que Dios se reconcilió con el hombre? Opiniones. A ver, vamos. Levanten la mano los que piensan que el hombre se reconcilió con Dios. Yo. Ok, muy bien. Ahora usted explíqueme, ¿por qué dice eso? Muy bien, muy bien. O sea, nosotros somos los pecadores, tenemos que buscar reconciliarnos con Dios. Está bien. Aquí ninguna respuesta es mala. Se supone que todos los demás dijeron que Dios es el que se reconcilia con Dios. Bueno, el hombre no se puede reconciliar con Dios. Porque el hombre no fue el que envió a Jesucristo a la cruz. El hombre no es el que hizo el medio para encontrar la salvación. No puede. El hombre no pudo haber creado el medio. Algunos están intentando crear, ¿no? Hacer cosas buenas, ¿verdad? Hacer esto, hacer el otro, para ganar el cielo, ¿verdad? Y todos sabemos eso. Okay. Pero bíblicamente es Dios quien se reconcilió con el hombre. Porque como el hombre no podía construir, Adán no pudo construir su camino de salvación. Entonces, ¿qué hace Dios? Como amó tanto al mundo, como dice, ha dado su unigénito. Entonces, ¿qué hace Dios? Ve que Monín, Sonia, Aida, Angelito también está en el grupo, no se pueden salvar ellos mismos. ¿Qué hago? Y está Adán por ahí caminando también. ¿Qué hago? Yo tengo que mandar el camino para amistarme con este mundo. Entonces mando a Jesucristo, al Hijo de Dios lo mando, ¿verdad? Ahora, todos los que crean en Él, entonces podrán ser salvos. Entonces, la teología arminiana dice que el hombre es el que busca a Dios, el hombre es el que se salva, el hombre es el que tiene que hacerlo, pero se olvida de quién lo hizo primero. La teología arminiana dice, ama a Cristo y todo te va a ir bien. ¿Qué dice la Biblia? Amas a Cristo porque Él te amó primero. Amén. O sea, volvamos al orden bíblico. Y no hay ninguna ofensa a esto, ¿no? No tiene que ofender a nadie decir que es Dios quien hace la iniciativa, porque la Biblia nos la está mostrando. Entonces, no es el hombre que alcanza la salvación, sino que es Dios quien lo hace alcanzar, porque Dios se ve en medio. Entonces, ¿quién es el interesado en la amistad con Él mismo? Es Dios mismo. Él es el que provee el camino, la forma. Por eso que enseñó al pueblo del Antiguo Testamento cómo podían acercarse a Él. Tenían que hacer ritos, tenían que matar animales, pero ellos se acostumbraron tanto, todos los años lo cogieron como deporte, que mataban animales en cantidad. ¿Se imaginan cuántos animales morían? ¿Cuánta sangre era derramada? Y eso, por eso Romanos, por eso Pablo, Pablo es tan preciso en la verdad de Dios, porque es la verdad del Espíritu. ¿Qué dice Pablo? Que dice que la ley no pudo salvarnos. La ley es perfecta, pero ¿por qué no funciona la ley? Porque somos pecadores. ¿Me puede repetir la pregunta que usted le hizo? A todos. A todos. Ah, sí, no, que si el hombre se amistó con Dios o Dios se amistó con el hombre. O sea, con la humanidad. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros mantengamos el orden bíblico? La Biblia nos la muestra de esa manera. Pero nuestros ojos, como no están en Cristo, no nos ponemos los lentes de Jesucristo, y menos mal que Johnny me dio los lentes de Jesucristo ahora. Entonces, todo lo que nosotros leamos no puede despegarse de Jesucristo, si no va a ser una interpretación incorrecta. Me equivoqué en esa, pero yo estoy pensando. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Lo que pasa es pero al final pero a final de cuentas, también el hombre busca a Dios. El hombre que ha sido elegido, el hombre que ha sido predestinado según la Biblia, ¿verdad? Porque ya ha sido llamado y predestinado antes de la fundación del mundo. Andaba por mis caminos, pero vi un día el Espíritu Santo me trajo convicción. Entonces yo busco al hombre. Por eso yo siempre digo,
En la foto. Pero por eso yo digo siempre, mira, por eso yo digo siempre, en la foto y en el video sale que tú te levantas del asiento, vas al frente, lloras, te arrepientes y aceptas a Jesucristo. Eso se ve en la foto y en el video. Pero lo que no se ve en la foto ni en el video es como el Espíritu Santo está obrando en ti, abriendo tu corazón como Lidia, y entonces ahora tú dices, yo soy una pecadora, es verdad. Yo no pensé que nadie se había dado cuenta, pero yo me doy cuenta que soy una pecadora. Entonces ahora me levanto y voy y acepto a Cristo. Eso se ve en la foto, pero lo que no se ve es la obra del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos habla de que tú te levantaste del asiento y te arrepentiste, ¿verdad? Arrepientas. Se dice que dice la fe viene por el oír, después dice que el que confiesa a Jesucristo será salvo. Todo eso dice la Biblia. Pero también la Biblia dice que ha sido predestinado, que hemos sido elegidos, Pablo, Pedro, todos dicen a los elegidos del Señor, pueblo santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo amistamos o armonizamos esas verdades? En Jesucristo. Amén. En Jesucristo la entendemos. Sí, porque Él es Él es el desde antes existió y por Él y para Él y todo es para Él. Entonces, por eso digo, la gente, a veces algunos hermanos me han dicho, no de aquí, de New Jersey, me dicen, pero pastor, pero la palabra dice que la fe viene por el oír. Sí, pero entonces todos tendrían fe, porque todos oyen, pero falta el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo reconciliamos esa verdad? En Jesucristo. Ahora sí. Sí, porque de antemano reconocemos que si no hubiese sido porque Dios mismo se reconcilia con el hombre, para darnos las herramientas para nosotros poder llegar a Él. Amén. O sea, porque como usted mismo dice, si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos mueve y nos ayuda como herramienta principal para continuar en la brecha y caminando, no podemos, pero inicialmente fue Dios que se reconcilia para facilitar lo que son las herramientas de reconciliación con Dios. Amén. Juan, ¿qué dice Juan? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué mundo amó Dios? Sí, porque es que todos nos creemos buenos. Yo también me creía bueno antes de venir a Cristo. Es que el Señor me eligió porque me ha amado tanto. Pero ¿qué ha amado? Algo de mí ha traído su atención. Algo bueno vio en mí, por eso me eligió. No. Eligió un mundo rebelde, perverso, pecador, que no quiere tener amistad con Dios. Pero Dios es el que da la iniciativa. Por eso yo siempre hago este énfasis. Cada vez que usted lea la Biblia, usted se puede quedar sorprendido, impactado, admirado por Abraham, por Moisés, por José, por David, por todos esos grandes héroes de la fe. Es verdad. Pero ¿quién obró por medio de ellos? ¿Acaso sí, Sansón tenía fuerza y derrumbó todo eso? Y Sansón y él, y vamos a ser como Sansón, derrumbemos todos los enemigos espirituales. Pero está bien, todo eso está bien. Pero ¿quién le dio la fuerza a Sansón? Claro. ¿Acaso? Y no, pero algunos dicen, no, pero fue el pelo de Sansón, pastor. Usted vio que cuando le cortaron el pelo ya no tuvo fuerza. El pelo es para simbolizar de que es un simple mortal, débil, pecador. El pelo no refleja su poder, si no dejémonos crecer el pelo. Entonces, angelito. Sansón confiaba en su pelo, pero le habían mandado como símbolo de que tenía que someterse. Pero en realidad no es el pelo el que le dio la fuerza. Es Dios el que le da la fuerza. Por eso no se queden solo en el personaje. Miren quién está obrando por encima del personaje. Ya estamos terminando, perdónenme, ya nos estamos saliendo mucho. También ustedes me llevan por las ramas, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro versículo nos tocaba leer? Romanos 3:23. Por favor, ya con él. Sí. La ronda de versículos y terminamos. Ok, Romanos. Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:21 me toca a mí. Sí. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa
de los hijos de Dios. Amén. O sea, somos libres ya. Ya somos libres, ya no nos podemos sentir que estamos condenados. Ahora, ¿qué nos debe llevar esa seguridad de la libertad? Amar al Señor. Amén. Buscar obedecerle por amor, no por miedo. Entonces seguimos. 2 de Pedro 3, 10 al 13. 3, 10 al 13. Sí. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella serán quemadas. Ya que todo será destruido de esta manera, no pueden vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derritarían con el calor de las yemas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Amén. En Cristo habrá cielo nuevo, tierra nueva. Todo será destruido en la venida de Cristo, pero no nos vamos a quedar destruidos, sino habitaremos un cielo nuevo, una tierra nueva. Eso es lo que nos habla acerca de la promesa. Bien, vamos a avanzar entonces. Juan 3, 19 y 21. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que lo hace malo aborrece a la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. Todo es revelado en Jesucristo. Y con esto cerramos. Salmo 5:5, mis hermanos. No hay lugar en tu presencia para los testigos, los aborrece a todos los malhechores. Entonces, mis hermanos, estábamos alejados, estábamos separados por completo de Dios. No solo éramos enemigos, sino aborrecedores de toda relación o unión con Dios. Los incrédulos, o los que no tienen el Espíritu, por esencia, aborrecen a Dios. Vaya, háblele de Cristo. O nos cierran la puerta o nos dicen que no tienen tiempo, muchos por educación. Otros nos tumban la puerta o nos sueltan a los perros. ¿No? Es la verdad. Entonces, y Dios los aborrece por sus pecados e iniquidad. No los aborrece por ser personas, los aborrecen por su pecado e iniquidad. Oremos para que el Señor venga a la vida de Dios. Amén.